Profe, vamos a resolver el problema de la olla. Sí, ese vamos a resolver ahora. Bueno, ahí en nuestro problema decía que, que tenemos una olla de sopa inicialmente hirviendo, dice. Entonces vamos a considerar que una olla tradicional, que no sea una olla a presión, ¿verdad? Entonces vamos a considerar la temperatura inicial de 100 grados Celsius, porque las ollas a presión, por ejemplo, llegan a 105, 106 grados Celsius, suele llegar. Entonces consideramos en este punto. Acá vamos a tener en cuenta la la temperatura y en este nuestro eje el tiempo. Entonces tenemos temperatura y tiempo. Entonces inicialmente en este punto cuando era el tiempo cero, nosotros tenemos acá que la temperatura de la sopa era de 100 grados Celsius. Y la temperatura vamos a considerar en grados Celsius. Y el tiempo vamos a considerar en minutos. Esas son las dos consideraciones que vamos a tener. Bueno, y el ambiente, la temperatura ambiente, en el lugar es de 0 grados Celsius. Eh, cuando se deja, o sea, que cuando se apaga la cocina, vamos a decirle, ahí en ese momento empieza a haber una transferencia entre la sopa y el ambiente. Hasta que no se apague el fuego, no continúa hirviendo a 100 grados Celsius. Bueno, desde el punto donde se apaga, ahí hay una transferencia de la olla al ambiente. Entonces, fíjense que la temperatura inicial es de 100 y esto va a ir bajando hasta equilibrarse con la temperatura del ambiente. Pero en el problema nos pide, luego de 30 minutos, dice que era de 20 grados Celsius. ¿Y cuándo se enfriará? En los siguientes 30 minutos pide. Bueno, entonces la curva que genera esto sería esta. Va bajando a medida que pasa el tiempo, va bajando la temperatura. Nuestra primera condición entonces, cuando T es cero, en el tiempo cero, la temperatura es 100 grados Celsius. Para nuestra segunda condición, a los 30 minutos, sería en este punto, más o menos. Vamos a considerar acá, a los 30 minutos, la temperatura, la temperatura era de 20 grados Celsius. Bueno, fíjense que desde este punto hasta este punto ya es 30 minutos. Luego dice cuánto se enfriará en los siguientes 30 minutos. Entonces, desde aquí, desde este 30 hasta acá, pasan otros 30 minutos. Entonces, el tiempo total desde el origen, acuérdense que siempre usted tiene que estudiarle desde el origen, sería 60. Entonces, desde 60, o sea, 60 minutos el tiempo. ¿Y cuánto sería la temperatura en ese punto? Esa es la pregunta. Bueno, en este caso, la temperatura de la olla o de la sopa depende del ambiente y depende del tiempo. Entonces nuestra fórmula sería diferencial temperatura
La temperatura es lo que va a ir variando. La temperatura va a ir variando a medida que pasa el tiempo. Entonces tenemos de esta forma. Diferencial temperatura sobre diferencial tiempo. Y nuestra constante, o sea que nuestro sería una constante por la diferencia de temperatura del cuerpo con respecto al ambiente. O sea, temperatura del cuerpo, la temperatura, que sería el de la olla, ¿verdad? Temperatura, vamos a ponerle de la olla. Temperatura del cuerpo voy a poner porque si pongo la olla parece temperatura inicial. Menos temperatura del ambiente. Así. Esta es la misma fórmula que usted tiene que utilizar para el trabajo práctico. En el trabajo práctico, ese ejercicio que les di la vez pasada, utiliza la misma condición, la misma fórmula se utiliza. Cuando interactúa un cuerpo con el ambiente, entonces es temperatura del cuerpo menos temperatura del ambiente. Bueno, lo que hacemos ahora es utilizar nuestras condiciones. Tenemos la primera condición. La primera condición en donde cuando el tiempo es cero, nuestra temperatura es de 100 grados Celsius. Esa es nuestra primera condición. La segunda condición sería cuando el tiempo es 30. Segunda condición. Cuando el tiempo es 30 minutos, la temperatura es de 20 grados Celsius. Vamos a cambiar el lugar esto. Voy a un poco más hacia arriba. Voy a poner la segunda condición. Y nuestra tercera condición la tercera condición sería cuando el tiempo es de 60 minutos. 60 minutos, entonces ¿cuánto es la temperatura? Esa sería la tercera condición. Bueno, lo que hacemos es resolver nuestra ecuación diferencial, en donde la temperatura del ambiente es cero. Entonces directamente podemos reemplazarle a esta temperatura del ambiente, podemos reemplazarle por cero, porque es una constante eso. Y nos queda como fórmula el diferencial tiempo pasa multiplicando y la temperatura pasa dividiendo. Entonces sería diferencial temperatura sobre la temperatura del cuerpo es igual a K por D tiempo, diferencial tiempo. Y lo que hacemos es integrar. Integramos ambos miembros, este y también este. Una vez que integramos esto, tenemos logaritmo natural de la temperatura es igual. ¿No te falta el negativo de la K? No, porque ya pusimos menos la temperatura del ambiente. Si hacíamos si lo hacíamos al revés, ahí iba a salir negativo. Acá ya directamente tiene que salir con
Con esta fórmula tiene que salir. Bueno, Bueno, integramos entonces esto, ¿verdad? Y sería, le podemos poner C de este lado o si no, le podemos poner del otro lado. Vamos a ubicarle del otro lado para mostrarles cómo se hace si es que le van a agregar del otro lado. Porque en muchos libros viene de un lado y en otros viene de otro, del otro lado. Entonces, si integramos acá, esto sería K por T más C. Fíjense que en este lado yo le sumé la constante. Ahora lo que hago es aplicar la propiedad del logaritmo. Aplicamos la propiedad del logaritmo. Entonces queda temperatura del cuerpo es igual a E elevado a la K por T más C. De esta manera. Y lo que tenemos que hacer es C, que siempre quede multiplicando. Y como sea una constante, entonces nosotros lo que podemos hacer es dejarla en forma de multiplicación. E a la K por T por E a la C. Y este es un número elevado a una constante, da otra vez una constante. Entonces, todo esto es una constante más. Entonces nuestra fórmula queda otra vez como temperatura del cuerpo es igual a C por E a la K por T. Nosotros lo que hacíamos era dejarle en el otro miembro y después pasaba multiplicando. O sea que, en síntesis, siempre la constante tiene que quedar multiplicando, ¿no? Tiene que quedar multiplicando por las variables. Entonces esto queda como nuestra fórmula. Una vez que tenemos la fórmula, usamos nuestras condiciones. Y utilizamos nuestra primera condición. En donde la temperatura del cuerpo es 100. Entonces reemplazamos por 100. Fíjense que a este, donde dice TC, le reemplazamos por 100. Después es igual a C por E a la K por el tiempo. En este caso el tiempo es 0. Entonces esto queda en 0. Y E a la 0 es 1. O sea que cualquier número elevado o letra elevado a la 0 potencia da como resultado 1. Entonces la C tiene un valor de 100. Ya tenemos entonces el valor de la constante. Con ese valor reemplazamos nuestra fórmula y nos queda temperatura del cuerpo es igual a 100 por E a la K por T. Y ahí ya tenemos la temperatura la fórmula de la temperatura del cuerpo. Ahora pasamos a nuestra segunda condición. Y utilizamos el tiempo 30 y la temperatura 20. Entonces sería 20 es igual a 100 por E a la K por el tiempo. En este caso el tiempo es 30. Hacemos acá un despeje y nos queda el 100 pasa dividiendo. El 100 pasa dividiendo y nos queda entonces, simplificamos el 0 con el 0, nos queda un quinto. Y aplicándole el logaritmo ya, nos queda el logaritmo natural de
un quinto logaritmo natural de un quinto es igual a K por 30 por logaritmo de E. En donde el logaritmo de E es 1. Esto nos da 1. El 30 pasa dividiendo y ya tenemos el valor de la K. K entonces es logaritmo de un quinto sobre 30. Ya tenemos el valor de la K. Con ese valor de K, reemplazamos otra vez nuevamente nuestra fórmula en este punto y vamos a tener una nueva fórmula donde la temperatura del cuerpo será igual a 100 por E elevado a K, y K es todo esto que tenemos acá, que sería logaritmo natural de un quinto sobre 30 por el tiempo. Y con esa nueva fórmula pasamos a la última condición, en donde le reemplazamos al tiempo, le vamos a reemplazar por 60. Utilizamos nuestra fórmula, entonces temperatura del cuerpo es igual a 100 por E elevado a la logaritmo natural de un quinto sobre 30 por el tiempo, que en este caso sería 60. Bueno, por ahí si alguien tiene una calculadora a mano, temperatura del cuerpo, entonces ¿cuánto? 4 4. 4 grados Celsius. 4 grados Celsius. Bueno, fíjense que 4 grados Celsius descendió desde este punto hasta este punto. O sea que acá, en este punto que está acá, nuestra temperatura primero era 20 a los 30 minutos. Ahora nosotros hicimos el cálculo y nos salió que es 4 grados Celsius. Entonces, en este punto, aquí, voy a anotar. Acá en este punto, la temperatura es de 4 grados Celsius. Entonces, el primer descenso fue este tramo. ¿Cuánto descendió desde este tramo hasta 20? ¿Cuánto fue el descenso de temperatura? 80. 80. En el primer tramo fue un descenso de 80 grados Celsius. En el segundo tramo, que sería desde este punto hasta este punto, ¿cuánto fue el descenso? 16. 16. Y esa es la pregunta del problema. Porque en el problema le dice, ¿cuánto se enfriará en los siguientes 30 minutos? Entonces nosotros sabemos que en los primeros 30 minutos se enfrió 16 grados Celsius y su temperatura era 20 grados Celsius. Digo 80. En el primer tramo se enfrió 80 grados Celsius, entonces su temperatura quedó en 20. En los siguientes 30 minutos se enfrió 16 grados Celsius y se quedó entonces en una temperatura de 4 grados Celsius.
Entonces la respuesta es, en los próximos 30 minutos se enfriará 16 grados Celsius. En los próximos 30 minutos se enfriará 16 grados Celsius. ...16 grados Celsius. Así. ¿Hay alguna pregunta respecto a ese problema? ¿Pregunta, chicos? No, profe, yo en mi segundo tiempo nomás le estaba usando igual otra vez 30, por eso es lo que no me salía. Sí, ahí te iba a salir o sea, te iba a salir el mismo valor prácticamente. Sí, Bueno, está por terminar nuestra clase. Le voy a enviar una foto en el grupo de dos problemas para que empiecen a hacer. Ese que le envié anoche, ese le voy a explicar la próxima clase porque ese es un poco más complicado. Hay algunas cosas que tienen que saber en ese para poder resolver ese que le envié la foto de anoche. Pero le voy a enviar uno para que puedan resolver ejercicios que son parecidos a este que les expliqué ahora. Le envío ese y le envío Profe, una respuesta. ¿Cómo? nos reunimos de vuelta hoy. No, hoy ya no. Entonces, El viernes. ¿Y entonces hasta dónde entra, profe? Para el Y, examen. o sea que hasta ecuaciones diferenciales entra en nuestro examen. Hasta estos tipos de problemas. Porque nosotros